Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con la otra parte de estructura de control de la programación. En este caso vamos a hablar de la estructura repetitiva. Empecemos. Para este contenido tenemos como objetivo de aprendizaje definir cada una de las estructuras repetitivas en los lenguajes de programación, conocer las estructuras repetitivas a través de los casos prácticos y ejemplificar ejercicios prácticos para la profundización de cada una de las estructuras. Como índice tenemos que vamos a ver las estructuras del método while, el método for y el método do while como tal. Vamos a explicar brevemente lo que es una estructura repetitiva. En el diseño de las computadoras está hecho especialmente para aquellas aplicaciones en las que una operación o conjunto de operaciones debe repetirse muchas veces. Para ello es importante la estructura de un algoritmo necesario para repetir una o varias acciones, un número determinado de veces. Es decir, que cuando hacemos un programa, a veces el mismo programa se necesita repetirse n cantidad de veces. Para hacerlo, se necesita realizar una serie de estructuras o de algoritmos que haga ese trabajo. Es por ello que una estructura repetitiva, las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones en número determinado de veces, se denominan bucles. Y el hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acciones se denomina iteración. En pocas palabras, una estructura repetitiva es aquella que contiene un bucle, conjunto de instrucciones que se repiten un número finito de veces. Cada repetición de bucles se llama iteración. Todo bucle tiene que llevar asociada una condición, que es la que va a determinar cuántas veces se va a repetir ese bucle. Hay muchos tipos de bucles, aunque solo se pueden usar tres. El mientras hacer o hacer mientras, que es el while, que le coloqué while do o do while, mientras, el método while y desde, o desde, para hasta, que es el método for. Aquí en las imágenes estamos viendo más o menos qué es lo que hace una estructura repetitiva. Se realiza una condición y dependiendo de esa condición, si se satisface o no, se regresa. Y eso se le hace un bucle. Se repite hasta que la condición se satisfaga. Aquí vemos las tres estructuras del método if, estructura if condicional, la que vimos en la clase pasada, estructura while y la estructura for. Bien, empecemos ahora con explicar brevemente lo que es la sentencia while. El ciclo while se usa para realizar un conjunto de operaciones repetidamente hasta que alguna condición es satisfecha o para realizar un conjunto de operaciones infinitamente. Es decir, es para realizar un bucle ya sea de manera finita o de manera infinita. A nivel de diagrama de flujo se maneja de esta manera. Se realiza la condición como lo estamos viendo acá. Si pasa, entra la condición y se realiza la operación n cantidad de veces. De lo contrario se sale y sale del programa como tal. En forma de sentencia, generalmente cuando se hace la sentencia while, utilizamos la palabra en inglés while, que significa mientras, la expresión booleana, que es la condición en la cual se tiene que satisfacer para poder finalizar, o si lo queremos de la manera infinita, las sentencias. Y aquí abajo tenemos lo que son las distintas sentencias. Aquí vemos la misma expresión de while, donde colocamos las sentencias y aquí como tal usamos un contador para poder hacer que el bucle sea finito. Y así sucesivamente, aquí vemos una sentencia while anidada, es decir, que una sentencia while puede tener otras sentencias adentro. Vamos a realizar un pequeño ejercicio práctico. Vamos a sumar los primeros 5 números positivos. Este es un ejercicio bastante sencillo, donde podemos a practicar lo siguiente. Primero que todo, vamos a estudiar cómo se utilizaría en el lenguaje de programación C. C++, para ser específico. Entonces, tenemos el programa acá, vamos a sumar los 5 números positivos. Entonces, como todo ejercicio, empezamos con la biblioteca, include ustre, using space y la función principal. Aquí en el cuerpo, vamos a empezar con el programa. Para eso tenemos que declarar como entero y que va a ser la variable
de contador y suma que va a ser la variable de acumulador. Para ambos, que esto va a ser el contador y este el acumulador, tenemos que inicializarlo en 0. Aquí empezamos con el método while. Aquí, como vimos en la lámina pasada, vamos a ver la condición donde se va a cumplir el determinado bucle. Si se cumple o no se cumple. Para esta condición tenemos que sumar los primeros 5 números. Y para ello tenemos que colocar i, que está en la posición 0, o lo hemos inicializado en 0. Y si mientras que i, que está en la posición 0, sea menor que 5, escuchen bien, i que vale 0 sea menor que 5, se va a realizar esta operación. Suma, que vale 0, va a ser igual a suma 0 más i. ¿Cuánto vale i? 0. Entonces la primera operación va a ser 0. Y este va a ser el acumulador. ¿Por qué es el acumulador? Porque todos los resultados se van sumando por cada iteración. Ahora, ¿cómo manejamos la iteración? A través del contador. Y eso lo manejamos con la variable i. Y hemos determinado que empieza en 0. 0 igual a 0 más 1. Aquí, como todavía no se cumple que i es menor o igual que 5, es decir, 0 igual que 5, se le suma 1. Ahora 1 es menor o igual que 5, todavía no se cumple esa condición. Se cumple esa condición. Entonces, aquí empezamos a sumar. Suma va a ser igual a suma más i. I vale ahora 1. Entonces, el valor que va a sumar al principio, suma, va a ser 1. Se le suma otro 1 aquí a la i. Y va a ser igual que estaba en el ciclo pasado, estaba en 1. Ahora 1 más 1 va a ser igual a 2. 2 es menor o igual que 5. Entonces, suma va a ser igual más i. Ahora i vale 2. Entonces, suma vale 1. Entonces, 2 más 1, 3. Y aquí en suma se va a guardar el valor de 3 ahora. Y así lo vamos a hacer hasta llegar a 5. ¿Qué pasa cuando llegamos que i de 5 es menor o igual a 5? No, no se cumple porque ya 5 es exactamente igual. Entonces aquí ya se sale de este ciclo y manda a imprimir el valor de la suma como tal. Esto es en C. En Python se realiza de la siguiente manera. Recuerden que Python es un poco más sencillo en el aspecto sintáctico. Sin embargo, hay que trabajar de manera ordenada. Igual acá trabajamos inicializando la variable en 0, igual a 0, suma igual a 0, y colocamos la condición idéntica como lo estamos colocando en C++. While en la posición de i menor o igual a 5, dos punticos, que significa como si fuera la llave, suma va a ser igual a suma más i. Y aquí colocamos i va a ser igual a i más 1. Y en cada ciclo, aquí cómo controlamos que esté dentro del ciclo, por la indentación. La indentación es el espacio que le vamos a dejar para que esté dentro del mismo ciclo. ¿Ok? Como puede ver aquí, while está más al lado a la izquierda y suma lo colocamos más a la derecha. Eso quiere decir que suma está dentro del método while. Y print, esto quiere decir que ya está fuera del método while. Entonces, en Python hay que trabajar de manera ordenada. Se utiliza menos código, pero hay que trabajar de manera ordenada. Y trabajamos de la misma manera. Aquí coloco el mismo ejercicio, pero en diagrama de flujo, para que vean el proceso que está realizando el método while. Que si cumple la condición, se va a regresar hasta que no satisfaga esta condición. Al momento que no satisfaga, se sale y manda a imprimir la variable suma. ¿Ok? Vamos con otro tipo de ejercicio. Hacer un programa donde se introduzca el peso y la altura de n personas. Para acá estoy trabajando primero que vamos a trabajar el pseudocódigo y posteriormente el diagrama de flujo. Entonces, para el pseudocódigo, hacer un programa donde se introduzca el peso y la altura de n cantidad de personas. Es decir, que vamos a introducir la cantidad de personas y dependiendo de la cantidad de personas se va a pedir esos datos, lo que es peso y la altura. Entonces mandamos a primero
a colocar suma, que va a ser el acumulador, y que va a ser el contador, cantidad de personas, que es lo que va a introducir el usuario, y lo vamos a declarar tipo entero. Las otras dos variables las vamos a declarar tipo real. Recuerden que este es pseudocódigo, ¿no? Aquí inicializamos que i va a tener el valor de 0, suma va a ser igual a 0 también, y mandamos al usuario que introduzca por teclado la cantidad de personas que se le va a ingresar, el peso y la altura. Aquí, después que mandamos a que se teclee por teclado, colocamos la condición. En este caso, la estructura repetitiva mientras. Mientras i sea menor que igual que la cantidad de personas que la que ingresó el usuario, hacer lo siguiente. Que introduzca el peso y que se lea el peso. Que introduzca la altura y se lea la altura. Y se va a controlar por cada persona en un contador de cada persona que se vaya introduciendo esa información. Y mando a imprimir el número de la persona y su peso con su altura. Y aquí termina el mientras. Aquí, mientras tanto, en el diagrama de flujo, estamos realizando los mismos procesos. La diferencia es que aquí lo estamos viendo de manera gráfica, ¿no? Pero si lo vemos aquí, en esta parte, es donde estamos diciendo, donde está agarrando todo la condición booleana, donde se tiene que cumplir la estructura repetitiva. Cuando no se satisfaga esta ecuación, esta condición, se sale y manda a imprimir la cantidad de personas. En C y en Python se trae de la siguiente manera. Bueno, aquí trabajamos de la siguiente manera en C. Ok. Include Industria, no usen Space. Aquí como estamos trabajando en pseudocódigo, mandamos a colocar que float y altura y peso sea decimal con float. Entero necesitamos la i, la suma y la cantidad de personas. Inicializamos contador y sumatoria en 0 y mandamos a introducir por teclado la cantidad de personas. Ok, aquí colocamos la condición, mientras que i sea menor o igual a la cantidad de personas, se va a introducir por cada persona el peso y la altura y se va a contabilizar hasta que llegue a contabilizar la misma cantidad de personas que utilizó el usuario. Se manda a imprimir el peso y la altura y luego la sumatoria de las cantidades de personas totales que se inscribieron. Eso es lo que hace el programa, más que todo. Sentencia for. En la sentencia for, el ciclo for se usa para realizar un conjunto de operaciones repetidamente hasta que alguna condición se satisfaga, o para realizar un conjunto de operaciones infinitamente. Hace el mismo proceso que el while. La diferencia es que el for no constantemente está utilizando el acumulador o o el contador en diferentes líneas, sino que más vale que utilice una misma línea. Si lo ven, realiza la operación parecido al método while. Este ciclo se ejecuta una operación en cierto número de veces, especificando en un contador el incremento unitario. Es decir, que se va, dependiendo a la variabilidad que se le dé al contador, él va haciendo la iteración n cantidad de veces, desde un valor inicial hasta un valor final. Es decir, como vemos en la expresión, en el for tiene este aspecto. Cuando lo trabajamos en lenguaje C o lenguaje Java, en lenguaje PHP, tenemos que inicializar la variable. Primero utilizamos la palabra reservada for, dentro de paréntesis, inicializamos la variable a la contador que vamos a utilizar para poder iterar. En este caso se le utiliza i, j o x o y. El valor en 0, en 1, en 2 o en 5, lo que sea. La expresión booleana, es decir, la condición donde se tiene que satisfacer y el tipo de incrementación que se le va a dar a esa variable. Dependiendo de la incrementación, se va a realizar la iteración o el bucle con el método for. Aquí abajo estamos viendo las distintas formas de utilizar el for.
de manera simple o de manera anidada como tal. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo arreglos unidimensionales y bidimensionales que se utiliza este método. Ejercicio. Vamos a utilizar el mismo ejercicio. Sumar los primeros 5 números positivos. En el pseudocódigo se utilizaría de esta manera. Definir suma y hacemos que suma es un acumulador e i con un contador como entero. Inicializamos 0, suma en 0 y aquí que estamos trabajando ya con el for, recuerden que esto es en español, entonces sería i va a ser igual a 1 hasta 5. Es decir, que de 1 hasta 5 se va a repetir. Entonces, aquí utilizamos lo primero, lo mismo que hicimos en el método while. Suma va a ser igual a suma más i. E i, que va a ser el contador, que va a ser el efecto que se va a sumar. Entonces sería i va a ser igual a i más 1. Eso lo hicimos en el método while. Aquí cerramos el fin para, o si fuera el método en el lenguaje C que lo vamos a ver ahorita, es se cierra la llave y mandamos a imprimir la suma de lo que estamos sumando. Valga la redundancia. Aquí en el diagrama de flujo vemos cómo es el gráfico de cómo se realiza el método for. Si ven, es lo mismo. Definimos las variables, la suma, la inicialización en suma. Y aquí en este círculo o elipse, como lo quieran llamar, colocamos el método for. Mientras que i tiene que se inicializa en 1 y finaliza en 5. Mientras que esto siga así, se va a repetir este proceso, esta expresión, n cantidad de veces, hasta que hasta que esta condición no se satisfaga y se salga. Y vuelve a imprimir suma. Fin de proceso. Bien. ¿Cómo es el lenguaje en C++? Sería de esta manera. Incluye Ustream, Using Space, la función, y aquí utilizamos lo mismo que estamos haciendo aquí. Declaramos el contador y el acumulador entero. En este caso sería i y suma. Suma va a ser igual a 0 y lo inicializamos en 1. Pero vamos a utilizar aquí la expresión como vimos en la lámina antepasada. Usamos la palabra reservada for, abrimos paréntesis, y aquí es lo que yo le llamo inicializar la variable en esta posición. Y es igual a 1. Estamos dando que ahora i ya no vale ningún valor, ahora tiene un valor. ¿Qué pasa si corremos el método o algún método repetitivo y no le inicializamos? Lo pueden probar. Pero lo que le va a arrojar es basura. ¿Por qué? Porque el sistema no le está diciendo que tome un valor de inicio, sino que él va a agarrar la primera información que tenga el compilador ahí alojado. Y lo que primero que se consigue va a ser basura. Entonces eso es lo que le va a arrojar en la ejecución final del programa, aun si le corres el programa. Entonces siempre hay que inicializarlo de esta manera. Igual a 1, igual a 0 o igual a 5, es decir, a un número como tal, o una variable, a un valor. Punto y coma, 1 sea menor o igual a 5 y más. Aquí estamos viendo la expresión booleana, que es la que tiene que satisfacer, y este es el incremento. Este i más significa igual que esto, es decir, i es igual a i más 1. Entonces, suma va a ser igual a suma más i. Si me preguntan, esto está de más, ¿no? Pero es para que lo coloqué para que ustedes mismos lo vieran, ¿no? Pero esto y esto hacen el mismo trabajo. Cerramos acá la llave que abrimos aquí y mandamos a imprimir la suma. Un ejercicio que pueden hacer ustedes es colocar esta variable, esta expresión que es para imprimir la suma. Aquí va a imprimir la última suma que se realizó dentro de esta estructura repetitiva. Pero si ustedes colocan la suma, ese out, suma es suma, dentro del for, se va a repetir n cantidad de veces dependiendo de las sumas que vayan calculando. ¿Cómo es el método en Python? En Python generalmente se tiene otro tipo de método para calcular los arreglos. Aquí sí tenemos que utilizar como tal una lista. Y esa lista tiene que estar en una variable. Entonces se tendría que hacer colocar así. A es igual a la lista de los primeros 5 números
positivos. Eh, Esto es así, ¿no? Se trabaja por lista. Porque en Python el for va a ser el trabajo de, ya de por sí va a ser una, este, por así decirlo, la búsqueda de uno en uno dentro de la lista. ¿Ok? Aquí en el for, aquí podemos colocar que se sume en 2, en 3, en 4, en 5. Pero aquí en Python, el mismo lenguaje te va a decir que no se va a hacer así, sino que se tiene que hacer por lista porque ya el mismo método te va a ir iterando uno por uno. Entonces, inicializamos la suma en 0, como lo hicimos acá, y usamos el método for. Ahora, desde i en a, es decir, que del método i, de la variable i, va a ir tomando los valores de uno en uno de la lista de a, es decir, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Mientras eso pasa, suma va a ser igual a suma más i. Entonces, si suma vale 0, y va agarrando los valores de uno en uno, entonces sería 0 más 1, 1. Después 1 más 1 más 2, 3. Y así sucesivamente hasta que se cumpla todo. Aquí, como le dije al principio, se tiene que cuidar muy bien lo que es la indentación. Es decir, la organización de cómo estamos colocando las cosas. Como pueden ver, este for se coloca de esta manera, a diferente de esta. Y se utiliza estos dos puntos para denotar que está dentro del for. ¿Cómo denotamos? Con el espacio que le dejamos suma dentro del método for. Si este suma lo colocamos más acá, eso quiere decir que está fuera del for y te va a lanzar un error. Y como tal, tenemos que cuidar muy bien lo que es la indentación. Ok. O un ejercicio. Un programa que imprime los números pares y los sume. Aquí tenemos otro pseudocódigo. Aquí declaramos suma, que va a ser el acumulador, y que va a ser el contador, la cantidad de números y el número par. Esto lo voy a declarar tipo entero. Suma lo voy a inicializar en 0. Si lo están viendo, espero que lo estén por método de repetición, ¿no? Porque si lo ven es casi lo mismo en casi todos los programas. Estoy inicializando el contador y el acumulador constantemente. Ok, mando a que el usuario final o el usuario que está utilizando el programa escriba el número que quiere calcular y mando a leer la cantidad de números. Es decir, cuántas veces el sistema va a calcular un número. En este caso, la suma. Entonces, para i igual a 0, es decir, que estamos colocando ya el for aquí, hasta cantidad de número. ¿Estamos claros? Si aquí colocamos 100, 100 veces se va a repetir. Si colocamos 1000, 1000 veces se va a repetir. Ok. ¿Cómo ahora la lógica comienza aquí? ¿Cómo sabemos cuánto es un número par? Y podemos colocar que un número par es cuando se sumen un número, una variable, más 2. Porque 0 más 2, 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Si lo ven, es una suma. Como también lo pueden hacer por una multiplicación. N por I o N por 2. ¿Estamos claros? También se crean números pares. Entonces, o también se puede hacer por el método del residuo. Bueno, hay muchos métodos para calcular un número par. Entonces, aquí estoy utilizando que número par va a ser igual a I, que vale 0, más 2. Y aquí estoy haciendo el contador. Y luego se va a sumar lo que se calcula aquí en cuántos números pares, se va a sumar y se va a guardar en el acumulador, que es el método suma. Luego, dependiendo de la cantidad de veces que calcule los números pares y se vayan sumando, lo voy colocando dentro del mismo for para que vayan colocándose cada una. Y luego mando a imprimir la suma totalizada. Aquí estamos en el diagrama de flujo, estamos colocando lo mismo. Solamente lo podemos ver cómo se realiza el método for. Aquí en esta burbujita estamos viendo cómo es el método for acá, en plena ejecución. Estamos viendo que la misma posición y vale el valor de 0 hasta cantidad de número, ¿no? Mientras que esto se ejecute, y 0 tiene que alcanzar hasta cantidad para poder salir. Si no llega hasta cantidad de nota, no va a imprimir la suma totalizada.
Bien, ¿cómo es el método en C++ y en Python? Ya saben, el include Industria, usen space, la función principal, y mandamos a declarar las variables tipo entero, cantidad de números y número par y suma. Suma es igual a 0, mando a introducir por teclado la cantidad de números que se va a calcular, cout, cin, cuidado con tienen que tener mucho cuidado con la sintaxis. Recuerden que un punto y coma, un menor que le falte esto, una falta de comilla, va a dar un error bastante tonto. Bueno, colocamos aquí el método for. Ya saben, for, la palabra for, el paréntesis, y vamos con la misma estructura. Inicializamos aquí, y va a ser igual a 0, punto y coma, y menor o igual a cantidad de números, es decir, de dónde parto, que es 0, hasta dónde llego, lo que me coloca el usuario final. Y el incremento, y es igual a i más 1. Recuerden que ya este i me hace trabajo. No se preocupen, lo estoy colocando aquí también para que lo vean. Número par va a ser igual a i más 2. Suma va a ser igual a suma más número par. Este i ya saben que esto se va a sumar automáticamente. Un i igual a i más 1. Es decir, que si vale 0, 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3 y así. Es un contador, ¿no? Para que vaya haciendo la iteración de uno en uno. Luego mando a imprimir dentro del método for el número y el número par. Luego que se ejecute todo eso, hasta que llegue a cantidad, se sale y manda a imprimir la suma totalidad de los números pares. Bien, en Python, si lo ven, ¿no? La diferencia de esta cantidad de líneas a esta cantidad de líneas. Inicializo en 0, mando a imprimir a mostrar por pantalla el número que quiere calcular, mando a que el usuario lo lea por el teclado con este método que ya lo hemos visto desde el principio. La variable va a ser igual a la variable entera y mandamos a imprimir. Aquí también se puede colocar cant piso n o la variable que vayan a colocar, la cantidad de números, va a ser igual a input paréntesis y también te permite lo mismo. For, desde i, aquí estoy utilizando un rango. ¿Por qué estoy usando un rango? Porque no estoy usando una lista, pero funciona como una lista también. Entonces el rango va a ser desde el número de la cantidad de números que está introduciendo el usuario más 1. ¿Estamos claros? Entonces, desde i hasta cantidad de número más 1. Es decir, se va colocando de la cantidad que le está dando el usuario, se va a ir de 1 en 1 incrementando. Número par va a ser igual a i más 2, que es la misma función que estoy colocando acá. I es igual a i más 1, suma va a ser igual a suma del número par, y print, mando a imprimir el número par, como también, pero miren aquí vuelvo a explicar otra vez. Como estamos trabajando bajo el método for, utilizamos los dos punticos y trabajamos con la indentación, que es el espacio que le dejamos para denotar que estamos dentro del for. ¿Cómo sabemos que estamos dentro del for? Cuando ya no dejamos ese espacio, como estamos colocando aquí en print. Print suma es suma. Si lo ven, significa esto. Bien, esto está fuera del método for. Entonces, mando a imprimir el número par, y después que se termine todo, mando a imprimir la suma de los números pares. Bueno, vamos con la sentencia do while. El ciclo do while se usa para realizar un conjunto de operaciones repetidamente hasta que alguna condición sea satisfecha, o para realizar un conjunto de operaciones infinitamente. Generalmente el do while se utiliza para validaciones de expresiones. Se utiliza bajo este método, do, utilizamos una sentencia y cerramos de esta manera llave, utilizamos la palabra while. Ojo, que este while no es igual que el while que utilizamos en la primera estructura repetitiva. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Y utilizamos la expresión booleana que queremos que se satisfaga o no. Aquí podemos ver la otro tipo de sentencia. Se puede hacer varias sentencias
siempre y cuando se satisfaga o no satisfaga la expresión booleana dentro del método while. Y como también en los otros, pues, se pueden tener estructuras anidadas del método do while, es decir, validaciones dentro de otras validaciones. Un ejemplo, la suma de los primeros 5 números positivos. Aquí utilizamos la i, la suma, ya lo sabemos eso, tenemos que iniciarlo porque eso va a ser los contadores y acumuladores, pero llegamos a llegar hasta el método do while, ¿no? Abrimos con la palabra reservada do, abrimos llave y utilizamos la condición, que va a ser la expresión booleana, que es la misma que vamos a utilizar acá. ¿Bien? Si i es exactamente igual a 5, está listo. Es decir, se sale, porque ya sabemos que no está cumpliendo con esta condición. De lo contrario, ¿qué es lo contrario de i exactamente igual a 5? Que sea diferente. Entonces, si es diferente, se va a realizar que suma va a ser igual a suma más i. I va a ser igual a i más 1, como hemos colocado el método while y el método while. Mando a imprimir la cantidad de números, la suma, la cantidad y la suma totalizada. Y se cierra. Cerramos acá con la llave de esta parte. Al lado de esta llave colocamos el while y la expresión booleana como colocamos en la sentencia anterior. Cout, la suma es la suma. Es decir, aquí mandamos a imprimir el acumulador totalizado de la suma de los números positivos. En pseudocódigo sería de esta manera. Definimos, ya saben, las variables en tipo entera, lo inicializamos en 0, acumulador y contador, y se utiliza la palabra repetir. Repetir y hasta. Sí, aquí si lo ven, podemos comparar lo que estamos haciendo acá. Sí, y es igual exactamente, entonces escribir está listo. De lo contrario, else, suma va a ser igual a suma más i. E i va a ser igual a i más 1. Es decir, esto lo que va a hacer es que se incremente en 1 para realizar la suma y se vayan sumando. Luego que se sumen hasta llegar al número 5, se va a imprimir tanto el contador como el acumulador. Y cuando se satisfaga, sale la palabra suma. ¿Cómo sería en Python? En Python generalmente no se encuentra esta función, no se encuentra la función while, ni hay repetir tampoco en Python, pero se simula con el método while y una función booleana. ¿Cómo es esa función? Aquí coloqué dos métodos para poder realizar este ejercicio. Uno es con lista, de esta manera. A va a ser igual a 1, 2, 3. Colocamos la lista entre corchetes, inicializamos contador y acumulador. Mientras que sea verdadero, ese true significa esto. Abrimos llave. Suma va a ser igual a suma más i. Y aquí, muchachos, miren, aquí es un error mío, ¿no? Aquí como no le estoy dando espacio, esto quiere decir que no lo va a si lo colocan así va a salir error. Por eso coloqué este ejercicio aquí también. Porque no le estoy dando el espacio de indentación acá. Suma va a ser igual a suma más i. I es igual a i más 1. Si i es diferente que 5, y menor o igual a 5, se rompe. Es decir, se sale del ciclo. Y mando a imprimir la suma. Si hacemos el otro método, suma igual a 0, i igual a 0, mientras sea verdadera, porque no hay repetir. Si sigue exactamente igual a 5, está listo. De lo contrario, suma va a ser igual a acá, i igual a i más 1, se manda a imprimir la suma y la i. Y si i es exactamente igual a 5, se rompe. ¿Estamos claros? Si se satisfajo esta condición, hasta ahí llega. Y mandamos a imprimir la suma. Esto generalmente es así. Si pueden ver, es de esta manera. ¿Ok? Vamos con, aquí estamos viendo el ejercicio en diagrama de flujo. Ya saben que definir, suma, la inicialización. Y aquí empezamos con la validación. Esto generalmente se utiliza es un método para validar. Que sea solamente 5, ¿no? En este caso estamos validando que sea de 0 al 5. Y se realiza. Si esto no se realiza, vuelve en principio.
Y esto va a ser un método que va a preguntar constantemente, ¿ok? Vamos a ver el otro ejercicio. Validar una clave. Para validar una clave, en pseudocódigo vamos a realizar lo siguiente. Primero tenemos que definir clave, contraseña como entero. Ojo, recuerden que la contraseña también puede ser alfanumérica y lo puedo colocar tipo carácter. Pero la estoy colocando como un número. Clave le estoy dando un valor de un número entero. En este caso sería 1, 2, 3, 4. Entonces voy a utilizar la palabra repetir hasta, que es el método do while. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a comparar la contraseña versus clave. Si son iguales, perfecto. Si no lo son, chao. Entonces, prácticamente escriba la contraseña, que el usuario teclee la contraseña por teclado. Si la clave es diferente a contraseña, entonces va a salir un mensaje diciendo error en la clave. De lo contrario, bienvenido al programa. Aquí cierro acá y mando a validar que esto sea así. ¿Cómo sería en C? Aquí, como pueden ver, ya saben, ¿no? Incluye Austrian, todo lo demás. Entero, declaramos la variable clave y contraseña tipo entera. Clave, le estoy dando un valor acá. 1, 2, 3, 4. Y mando con la palabra reservada do, que es la palabra repetir. Se abre llave, contraseña. Mando a leer por teclado contraseña. Si la contraseña es incorrecta, o perdón, si la clave es igual a, es diferente a contraseña, va a salir un mensaje diciendo error. De lo contrario, pues es lo contrario de diferente, que sea idéntica. Entonces, bienvenido al programa. Aquí pueden jugar ustedes cambiando esto, colocando de diferentes formas. Cerramos aquí el método else, cerramos acá el método while, con la expresión acá, recuerden, ¿no? Primero se cierra la llave, se coloca la palabra while, entre paréntesis, la expresión booleana, punto y coma. A veces hay estudiantes que no colocan el punto y coma o se comen los paréntesis o no colocan la expresión booleana porque piensan que este es un while como en el otro ejercicio. Return 0, cerramos acá. Y por último, utilizamos el método como tal para Python. Recuerden que no se permite repetir o do while en Python, pero lo podemos simular con el método while true. ¿Qué significa? Mientras que sea verdadera, mandamos a colocar la contraseña, mandamos a leer la contraseña por el usuario. Si la contraseña es incorrecta, va a mandar el mensaje de error. De lo contrario, va a decir bienvenido al programa. Y si la clave, colocamos la misma cuestión acá, break. ¿Estamos claros? Si ven, es idéntico a lo que hemos colocado anteriormente. En pocas palabras, lo que hay que estar con este tipo de clase es para que vean que las estructuras siguen siendo las mismas. Lo que cambia es la lógica y la implementación del código que estamos utilizando. Bien, muchachos. Aquí estamos viendo el diagrama de flujo del método while. ¿Estamos claros? Si la contraseña satisface o no satisface. Y si satisface, vuelve a preguntar si la contraseña es correcta o incorrecta. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda, ya saben que deben de escribirme al WhatsApp y estamos en contacto. Muchas gracias por su atención.